Bueno, buenas tardes. Estamos ya transmitiendo en vivo hoy día jueves 2 de junio. Empezamos el mes con pie derecho. Espero que se abran nuevas oportunidades y que poco a poco vayamos volviendo a las situaciones cotidianas de trabajo no virtual, sino en vivo. Como de costumbre, les voy a hacer un resumen de lo que hicimos el día de ayer. El día de ayer estuvimos con Humberto Garcés. Trabajamos sobre un tema muy interesante de espiritualidad y agradecimiento y el estar presente aquí y ahora. Eso fue lo que trabajamos el día de ayer. Hoy tenemos el gusto de tenerle, como todos los jueves, al doctor Aníbal Pérez. Él nos visita desde Venezuela y estamos trabajando el tema del síntoma como maestro, como camino o como una metáfora de nuestra vida que nos trae aprendizajes y que también nos trae las oportunidades de tomar un nuevo rumbo y un nuevo camino para mejorar nuestra calidad de vida, tanto personal como familiar. Así es que muchas gracias, Aníbal, por acompañarnos en esta tarde. Bienvenido y cuéntame de qué vamos a hablar el día de hoy. Muy audiencia que nos visita todos los jueves a esta hora. Vamos a seguir hablando de edad, porque si bien es cierto que el síntoma se coloca en el cuerpo o en el sustrato emocional, sabemos desde esta mirada sistémica transitando que la enfermedad se configura no de cuerpo físico, porque lo que se ha descubierto en la neurociencia, en la práctica, incluyendo los descubrimientos del genoma humano, sobre todo de que el 2% del, del, del genoma fue decodificado, fue comprendido el 98%, y resulta ser que se ha descubierto últimamente que en ese 98% no vemos, pero que son absolutamente contundentes a la hora de enfermarnos. Con lo que ese está conformado lo que se le llama en física cuántica el gran holograma en ese ámbito tan amplio está conformado por el campo emocional, el campo espiritual. Y es allí, en ese, donde configuran las vivencias de angustia, las vivencias de toxicidad, que ver con los vínculos. Por eso es que es tan importante esa mirada vincular. Yo creo que hace muy importante, se hace muy significativo, porque es allí donde se fraguan los diferentes, impactan al cuerpo y lo enferman. Por ejemplo, cuando hay una vivencia, pues inmediatamente el cerebro construye una operación bioquímica importante, ser depresiva, por ejemplo, o desesperanzada, y ese programa es unos códigos que impactan al cuerpo y hacen que el cuerpo muestre síntomas físicos. El otro descubrimiento que se ha hecho es que toda toda partícula está rodeada de un campo inmenso de energía que no vemos.
el campo físico que es pequeñito, que es el 2% de la existencia, hay 8% que construyen, tienen los programas de las diferentes ecuaciones, tales como vivencias, tales como conflictos emocionales, como darle más importancia al tener y menos al ser. Allí está todo eso. Por lo que se llama un campo, una masa crítica de información, que es acumulación de información crítico. Entonces, cuando se aumenta la información, se hace masa crítica, donde produce el síntoma. Por lo tanto, es importante darnos cuenta de que tenemos que hacer un trabajo de en su mundo de relación. Porque de paso, la otra idea que habíamos desarrollado individual, el destino de la persona es colectivo. Cada vez que una persona, una situación, está impactando al resto de la familia, al resto de las personas con las cuales vive, la mirada permite que cuando se impacta una de las partecitas del sistema, impacta todo. El coronavirus está demostrando que estamos en una relación sistémica absolutamente que un virus que aparece en una de las ciudades de China, violentamente de un planeta, impacta no solamente desde el punto de vista de la enfermedad del planeta, sino que lo impacta desde el punto de vista económico. La vivencia se altera completamente. Eso quiere decir, esa dimensión sistémica es realmente, antes no era tan así. Esa toma de conciencia de que somos sistemas vinculares, alrededores también de una gran fuerza, porque si tenemos en cuenta que todo este hagamos a nivel individual, están impactando a nivel sistémico. De todas quiero hacer un poquito un resumen de lo que tú estás diciendo en este momentito. Vale. Y es con una frase muy sencilla, es todo lo que está dentro también está afuera. Y voy a empezar de lo general a lo particular. Y como que dices, bueno, hay un síntoma que está afectando al sistema entero o está sanando al sistema entero. Cuando ya se presenta físicamente en el cuerpo físico de algún elemento o de algún miembro de la familia del sistema, entonces eso afecta a todo nivel, no solamente a nivel de salud de la familia o de la persona, sino también a nivel económico, a nivel de relacionamiento de unos miembros con otros, a nivel de satisfacción, de calidad de vida de toda la familia. Ya, pero esto viene desde antes y desde antes significa que cuando un miembro de la familia o del sistema, por una información que viene transgeneracional, es decir, de generación en generación, por ejemplo, voy a dar un ejemplo de depresión. Si es que esta información de depresión, de desgano, de insatisfacción, de molestia viene transgeneracional en la familia, eso afecta primeramente al entramado. Yo le veo lo que tú dices, este cuerpo emocional, físico y espiritual, le veo como un tejido que se cruza uno con otro. Y cuando el tejido
emocional viene con una carga energética fuerte de generación en generación y se fortalece con la vivencia de la persona en depresión, en molestia, en no satisfacción, se hace una masa crítica, es decir, como que se forma una piedra dentro del sistema y eso afecta a lo espiritual y también afecta a lo físico y ahí se presentan los síntomas de esta persona. Entonces es más o menos como que es algo cíclico que van viviendo los sistemas y que de alguna manera te afecta físicamente a uno de los miembros o a muchos de los miembros y a todo el sistema y también a la sociedad, porque esa familia está dentro de una sociedad y también la sociedad es afectada. Entonces, más o menos así te entiendo que lo que está dentro y las células o las partículas acumulan, eso se ve en lo que es lo físico y lo físico afecta a todo el sistema familiar y a todo el sistema social. Es más o menos de lo que te entiendo del holograma de estas tres entidades, digamos, la física, la emocional y la espiritual. No sé si es que te entendí bien. El resumen. Sí, el tema es que una vez que tengamos esa gran comprensión que somos los humanos, tendríamos que partir del hecho, es lo que nos permite, o nuestra decisión y acción es lo que nos permite salir y apropiar de salud, no viene de afuera, sino que emerge dentro de una decisión personal. Pero síntomas, lo primero que tiene que observar es qué está pasando en la familia. De qué se queja la familia y de qué se enferma, porque como tú bien lo dices, hay una memoria digamos, resonancia o lealtad a esas memorias. Digamos que si no se configura solo en el pensamiento, es una ecuación vibracional. Y está fundamental en el ser que tiene que ver con la sensorialidad, la actitud, tus necesidades. Entonces, todo lo que nosotros somos, todo nuestro comportamiento, todo pueden llevar a encontrarnos con ciertos síntomas y a encontrarnos con ciertos. Eso es importante verlo porque la pregunta es, ¿cuál es tu narrativa? ¿Cuál es tu, tu palabra? ¿De qué hablas? ¿De qué te quejas? Es como ese abordaje fenoménico, fenomenológico. Eso de qué siente, de dónde te puedes ubicar dentro de los síntomas. Persona, lo más probable es que te vayas a enfermar del estómago y del corazón. A la adrenalina. Una de las dependencias más fuertes del ser humano es confundimos todo lo que es el éxito con la emoción de la prisa, de no conectar hacia adentro, de siempre ver hacia afuera. Un tipo de síntomas y no a otros. Por lo tanto, insistir el contexto donde tú te desarrollas,
y sobre todo la parte vincular. ¿De qué manera mi vinculación con el otro me está siendo que tenga una convivencia muy tóxica en su hogar o muy de maltrato, físicos y no se da cuenta? Lo que pasa es que están no manifiestos. Y reconstruir eso a través de la comprensión verbal, ¿sí? Si no se da cuenta de rápidamente. Y desde esa dimensión, pues, al no saber que viene mayor, por lo tanto, el llamado de atención es revisar ese conjunto de vivencias que la persona tiene. Esa es una aproximación. Fíjate, Hammer fue un médico alemán. Propuso que se llama las leyes de la nueva medicina. Y uno de los elementos que él anotó, vivido en soledad, es decir, todo conflicto que la persona viva de manera hipertraumática y que además no verbalice, tiene todo el potencial de hacer un vínculo, un síntoma. El hablar del conflicto, pero desde el punto de vista de la emoción primaria, mismo, como lo hemos explicado, él mismo hizo cáncer de próstata, asesinato, y su esposa, cáncer de mama, después de 2 años, con lo cual, relacionado con esa vivencia conflictiva en la cual ellos dos como padres, pues, tiempo hasta que el síntoma habló. El síntoma es un interlocutor importante y tan importante es comprender el síntoma para poder comprender cuál es. Por lo tanto, la mejor manera de resolver la vida en general es vincular el síntoma. Determinados síntomas están informando algo. Te voy a dar un caso solamente. Ayer una tiene un problema de artrosis en las rodillas, no puede caminar, tiene un bastón. Un viaje a Santo Domingo, una señora venezolana. Yo le pregunto que qué pasó en Santo Domingo y me dice y donde vivía, que es un familiar, la esposa de su hijo, si ella no se podía mover de esa casa y cualquier cosa que ella hacía era prohibida. Una señora que le gustaba tener todo en orden. Y la señora dirigía su cocina, su casa, completamente activa y permanece 3 meses. Yo le pregunto, ¿y qué pasó? Porque usted no manifestaba su pena con la señora. Si yo estaba de visita no iba a estar protestando por nada. Solamente yo mucho descontento por lo que estaba viviendo. Y me relata que cuando yo le pregunto eso en un avión, cuando me bajaron del avión, yo me bajé del avión en silla de ruedas. ¿Qué es esa dinámica? El síntoma
Y está demostrado que el miedo, el temor, la inmovilidad y el disgusto tipo síntomas. Por lo tanto, esa emocionalidad que ella reprimió en ese momento en el físico, y todavía lo tiene, la señora está en silla de ruedas ahora. Cuente cómo la dinámica vivencial de la persona puede donde la comprensión médica, digámoslo así, no va más allá de una prótesis. Por lo tanto, es importantísimo hacer esa revisión del contexto en la cual la persona es tal la que está afectada. Cada vez que tu área vital está afectada, lo más probable es que exista un síntoma físico. ¿Ya? Y tú dices que necesitan haber tres factores: haber vivido alguna experiencia traumática en soledad, o haberla percibido como que nadie estaba ahí para ayudarte o para de alguna forma sostenerte, y eso filtra dentro de tu sistema físico y de alguna forma se manifiesta en un síntoma. Y visto desde la nueva medicina de Hammer, que es un médico alemán que mira de otra forma los síntomas, es que es una solución a eso que viviste en soledad o a ese trauma que pasaste, y muchas veces el síntoma viene a limpiar esa vivencia. Y cuando lo tomas como que fuera una enfermedad grave, y te asustas y te da miedo y vuelves a traumatizarte con eso, puede empeorarse también dentro de tu sistema físico. Sí. Bueno, ahorita tenemos un El, síntoma en pantalla. Te voy a contar algo, Aníbal, que sería importante que lo analicemos, porque yo creo que muchas personas se dan cuenta. A momentos sale en la pantalla el sistema, el ancho de banda de Aníbal es débil y se te corta la voz y no puedes hablar y no se te escucha adecuadamente. Eso es un síntoma tecnológico, y es más o menos utilizar lo que hay como para poder analizar qué es lo que sucede. Aquí lo que nos dice es el ancho de banda de Aníbal no está adecuadamente funcionando, y eso no permite la fluidez, no permite que se le escuche adecuadamente, se corta la imagen, se corta las palabras, a veces queda congelado un rato y otra vez vuelve a fluir. ¿Cómo podríamos analizar este caso? Supongamos que fuera un caso médico, que es el ancho de banda, es decir, no hay suficiente hueco para que pase la energía y pueda transmitirse la comunicación. En un sistema de salud, ¿cómo se podría analizar esto? Y nos da síntomas. Ustedes pueden estar viendo que esta situación del ancho de banda, que es rígido y que no permite el flujo de la comunicación, está logrando en este momento que Aníbal se congele, que se le corten las palabras, que de alguna manera no fluya. Ya. Me gustaría analizar este caso que está sucediendo aquí y ahora con nosotros. ¿Cómo lo podríamos analizar sistémicamente? sí, es una metáfora. Todo lo que nos sucede en otra dimensión no vista. ¿A quién le ocurre eso? Dice, el ancho de banda de la red de En este Aníbal es momento muy tenemos, bajo. Nos sucede a sí, todos porque estamos en una interacción. Ya, te sucede a ti, pero nos en afecta una a todos situación, porque lo estamos viviendo los que están mirando, lo estamos viviendo los que le están transmitiendo, y como la cosa tan importante que es esta comunicación no está tan fluida, entonces es como que cuesta mirar y cuesta hacer. Entonces,
es interesante que esta metáfora se presente justo ahora como oportunidad para que nosotros podamos analizar, decir cómo afecta sistémicamente lo que está sucediendo, que hemos visto que en una relación un elemento está afectado y cómo afecta al resto de elementos que estamos participando, que me parece genial que se haya presentado esta situación para poder analizar. Sí, ante una metáfora de incomunicación, la recomendación es pausar. Ya, pausar es no Sí, fluye, pausar. porque la comunicación es algo que fluye, ¿no es cierto? Claro. Ya, Entonces, no, está entrecortado. Hay huecos, hay vacíos, hay espacios donde no hay una continuidad. ¿Sí? ya, Sea continua. Y esa es nuestra expectativa. De manera continua. Pero la realidad energética, entonces, lo que nos está sucediendo es, acepten su... Es discontinua. Fíjate, tan es así que muchas veces estamos tristes, estamos alegres. Es cíclico. Se va moviendo cíclicamente. En unos momentos entendemos lo que yo estoy diciendo. Es discontinuo. Ante esa realidad de que estamos en una discontinuidad en la vida. Y a partir de allí, pues llevar eso a la dimensión de la vivencia permanente. Esta interrupción no va a durar toda la vida. no. Continuidad en la comunicación tampoco va a durar toda la vida. Y cuando un tema de discontinuidad en donde ahorita vivimos una situación tal, entonces uno entiende que la vida hay que asentirla, tomarla como es, en esa misma característica y lo que llaman por ahí la fuerza del asentir, cuando si no sufres. Pues Porque sí. y, y la tomas con el aparato, sacudes el internet, batuqueas allí, porque es como dicen, no estás operando adecuadamente para la enfermedad. Eso es lo que nosotros hacemos muchas veces cuando nos enfermamos. Ya, y es interesante lo que está sucediendo porque metafóricamente, si lo tomas como lo que estamos viviendo todos en esta época, fluía naturalmente y todos pensábamos que el flujo de la vida, de la cotidianidad iba a ir para siempre y que de alguna forma iba a ser así siempre. Y de pronto se corta el flujo, no es permitido, no fluye las relaciones, nos dicen que hay que tener distanciamiento social, no podemos salir, se nos coarta y no permite el flujo de lo que nosotros esperamos y queremos en la vida.
Y de lo que tú dices, de eso pueden salir muchas emociones. Dentro de esa puede haber la ira, puede haber el miedo, puede haber la incertidumbre. Muchos pueden haber vivido todo esto en soledad y tener un trauma por esta situación. Muchos pueden haberse quedado sin flujo de recursos, que es también lo que le pasa al cuerpo, las células. No hay un intercambio, no hay con qué alimentarse, no hay con qué tomar, y llega un momento en que eso se colapsa y como tú dijiste, de alguna forma se forma una piedra y eso traduce en enfermedades. Y nos está pasando eso en la comunicación en este instante, que lo podemos tomar como una oportunidad, y la oportunidad es decir, bueno, qué interesante, mira lo que está sucediendo, cómo lo utilizamos, cómo podemos a través de esto que nos está pasando aquí y ahora, hablando de un tema que significa sistémico. Sistémico es cómo afecta una situación al uno o al otro o a todos en general, y en este caso, si estamos en el aire en vivo, nos afecta a todos los que estamos mirando esto, te afecta a ti. Yo podría haberle tomado de decir estrés, darme contra ti, decir tu banda no funciona o mira lo que haces. Sin embargo, es como cada situación que nos pasa en la vida, si la tomamos o la miramos de diferente manera, como una oportunidad para explicar algo que es que estamos explicando y que a veces no es fácil de entender lo sistémico, muchas veces no es fácil de entender la enfermedad como camino, como síntoma, como metáfora. Nos está ayudando y nos está dando una oportunidad para que las personas que nos están mirando puedan de alguna manera verlo en vivo y en directo, porque es esto vivo y en directo, es decir, bueno, tú te estás congelando, no fluye, no pasa, hay que parar, y es importante lo que tú dijiste. Y lo que tú dijiste es como que hay un dicho que es, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Es decir, esto va a pasar. La comunicación va a fluir, la cotidianidad va a volver. Posiblemente no sea igual, sin embargo puede ser mejor, inclusive depende de cómo lo tomemos y lo llevemos adelante, ya que es una oportunidad en nuestra vida para mirar esto. ¿Cuál sería la oportunidad para ti, Aníbal? Porque estábamos viendo que sí afecta a todos. Ya, mi oportunidad es que a través de hacerte el resumen que generalmente te hago, el resumen me ayudó para poder explicarlo de mejor manera. ¿Cómo sería para ti una oportunidad de esto de que no fluya o que diga el ancho de banda de Aníbal es muy bajo? ¿Cuál sería la oportunidad para ti? Claro, vamos a ver las oportunidades. No sé, resonancia. Resonancia es vibración. Si a un ansia, si yo me desespero, entro a un campo de resonancia de estrés. Lo voy a grabar. Por lo tanto, lo primero que debo hacer es construir un campo de estrés, no angustia. Eso se llama en budismo alcanzar la... Quisiera respirar profundo porque ¿qué es lo que yo hago luego para no en lo que está pasando? Y cuando me ubico en las consecuencias y no en lo que está pasando, de lo que yo estoy haciendo. Por lo tanto, ¿cuáles serían las consecuencias? La gente no lo va a escuchar, la gente va a estar descolocada. Si yo me centro, no voy a resolver. Entonces yo ahorita, la gran oportunidad es que yo me coloque en situación
esperar que la perturbación disminuya y entonces está el ancho de banda para lanzar mi discurso o lo que yo estoy diciendo. No lo puedo hacer desde la desesperación. Eso lo tengo que hacer desde la observación. Estar en una dimensión de distancia, de perspectiva, de observar mis reacciones. Yo voy a ser más asertivo porque, como te digo, he entrado en un campo de resonancia. Y ese campo de resonancia diferente es la gran diferencia entre hacer síntomas. Que es importante no hacer dependencia de lo que pasa afuera, sino que lleve a tener coherencia, paz interior, independientemente de lo que pasa. Es una posibilidad que yo tengo de intervención de otra naturaleza. Bueno, aquí tenemos algunos seguidores. Tenemos algunos seguidores tanto en el Zoom como en Facebook. Y yo les he preguntado, bueno, ¿qué hacen cuando pasa alguna cosa inesperada? Porque cualquier cosa externa es inesperada, que les afecta y que les impide hacer lo que tenían expectativas. Entonces, es importante porque justamente estamos trabajando en este tema sobre esa situación. Y es cómo lo tomo y cómo permito que me afecte o que me arrolle o que me atropelle eso emocionalmente, o cómo logro yo subirme sobre esto como oportunidad y logro de alguna manera vivirlo de diferente forma. Entonces yo les he preguntado tanto aquí dentro del chat como ahorita en este momento en vivo, que nos escriban, decir cómo hacen, qué hacen o cuál es la actitud que toman, cómo les afecta una situación inesperada. En este caso, cómo les afectó esta situación de la pandemia, de quedarnos en casa, de no poder y salir a trabajar, tener recursos, que es inesperado. Nadie se esperaba, peor que dure tanto tiempo. Todos decían una semana, dos, en un mes máximo estamos afuera y ya vamos casi 4 meses y nos está costando como países, nos está costando como mundo, nos está costando como barrios, nos está costando como familias, nos está costando como parejas, como individuos, y nos está afectando a muchos la salud física porque de alguna forma lo emocional, lo espiritual es afectado y eso se traduce en lo físico, que es el tema que estamos mirando aquí con Aníbal, de cómo la enfermedad se enuclea, se hace un núcleo pesado y logra en nuestras células filtrar para que se presente un síntoma. Entonces, tienen una gran suerte que estemos pasando esto de la comunicación para poder explicar y para poder tener un diálogo con ustedes. Aquí en vivo, en Zoom, tenemos a Marvin, tenemos a María Cristina, que también les vamos a pedir que nos escriban cómo ustedes afrontan cuando pasa algo inesperado. Si es normal dentro de nuestra sociedad mirar las oportunidades o cargarnos de la victimización, porque una cosa es yo cojo mi silla, me siento víctima, me escondo, me avergüenzo, me culpo o hago cualquier situación. Entonces sería interesante conocer cómo la población que nos está mirando y cómo nos están viendo, que nos cuenten. ¿Es frecuente que yo vea la oportunidad?
Es frecuente que yo vea el peligro y que tome ese camino y que me llene de resentimiento, de dolor o lo que quiera. Así es que mientras seguimos conversando contigo, Aníbal, vamos a esperar las respuestas de las personas que nos están mirando. Sí, mira, Margarita, hay varias cosas. Primero, ¿cómo afrontar el caos? ¿Cómo reaccionar ante el caos? Plantearte la siguiente estrategia. Puedes hacer algo dentro del caos. Si no puedes hacerlo, el caos. Y si no puedes hacer nada, ¿cuáles son los recursos que tienes en el... No te lleve por delante, no te arrastre, porque ese es el riesgo que hay, que la situación caótica, y cuando colapsa, pues sencillamente no puedes hacer nada. Fíjate, el gran recurso ahora es con el otro, el recurso que tienes en el otro. Nosotros ahorita estamos actuando y los dos estamos afrontando este caos inesperado, que la banda fuera a estrecharse. Entonces, los dos nos damos la mano para como otro. Mientras tú estás hablando, yo te estoy observando y al mismo tiempo estoy observando el caos. Igualito, nadie se esperaba el coronavirus y vino de repente. ¿Qué hacemos? Entrar en angustia, entrar en compulsión, vamos a grabarlo más. Entonces, detenerse, observar y idea sería, ¿qué puedes hacer en ese momento que logre resolver el problema? Y ese que permite resolver el problema. Entonces, si yo postergo la angustia, porque la ansiedad, el ancho de banda no se va a aumentar. Esa metáfora de lo que nos está pasando, si lo llevamos al contexto, nosotros nos movemos, estamos en la misma situación, ¿cómo lo resolvemos? Entonces, por eso que yo insisto, onda vibratoria, revisa tu onda de resonancia, qué informaciones viendo que tú estés manejando, vas a crear un campo de resonancia o no. ¿Qué es campo de resonancia? Y las manifestaciones que en este momento estás teniendo. Esa es una información. Lo demás limitándonos dependiendo de cómo reaccionemos. Lo demás pueden decir, oye, de hecho, Margarita pudiera haber dicho tal otra cosa. Ellos mismos en sus casas, eso me parece magnífico. Me parece magnífico, porque aquí se estila de que cuando uno hace una enfermedad, como no tenemos perspectiva, nos volvemos convulsos. Esto se estila así porque creamos un campo de resonancia absolutamente convulsionado. Esto se estila así desde la barrera, los toros se ven mejor. Desde la barrera, debería haberlo hecho de esta manera, porque desde la distancia, desde la perspectiva, y al tener perspectiva somos observadores y hay un fenómeno. Cuando tú observas, te autoobservas,
el fenómeno se modifica. Observa con paz interior, con certeza de que todo va a estar funcionando. La decisión del observador genera una influencia en el observado y la naturaleza del por eso es que es muy importante qué está pasando con el observador que somos nosotros. Y una cosa interesante, Aníbal, es Nos que ha muchas demostrado personas, que tú dices necesitamos la recomendaciones observación, internas. tú dices la observación y muchas personas cuando tienen síntomas o ya ven, o sea, porque uno siente y percibe que no está bien antes de una enfermedad, porque tú dices, el holograma que somos ya nos está avisando, ya sabemos que algo no está bien y vemos para otro lado. No afrontamos, no decimos, no nos confrontamos, no nos miramos y no hablamos del asunto. Como tú dices, no damos el discurso del asunto. Muchas veces solo nos quejamos y no confrontamos y ya vemos que está sucediendo y nos callamos la boca y no decimos nada. Muchas personas en esta situación que estamos viviendo hacen como que fuera lo más normal, como que no pasa nada, todo está bien y simplemente es así. Y eso no significa no hablar del asunto y muchos están con síntomas, muchos tienen situaciones fuertes y se callan y no hablan del asunto y no se dan cuenta, o sea, no hacen más o menos como ahora, decir, ve, la red de Aníbal está baja, hablemos del asunto. Podemos hablar de esto, podemos tomarlo como una oportunidad de mirar qué nos quiere decir lo que nos estamos viviendo y pasando en este momento dentro de la familia. La comunicación no fluye, los miembros se dedican muchos a este aparatito, estar metidos en las redes, posteando, viendo noticias que les perjudican, que cuántos se han muerto, que dicen los semáforos, y pasan metidos en eso y no tenemos una comunicación de lo importante que tú has dicho aquí. Y lo importante que tú has dicho aquí es que dentro de este holograma que tenemos nosotros, lo emocional, o sea, cómo lo vivimos, cómo lo desmenuzamos, cómo lo vivimos en relación, no en soledad, es importante para que los síntomas no se fijen en nuestras células y no nos den como resultado una enfermedad. Entonces, también es una oportunidad lo que hemos hecho en este momento. Pasó un síntoma, perfecto, lo tomamos y lo hablamos y lo mostramos y lo podemos tomar como ejemplo, como oportunidad para hablar del asunto que nos compete, que es la salud y la enfermedad en conjunto. Y espiritualmente, a veces las personas pensamos que la espiritualidad es una religión o que rezamos o que vamos al templo o algo así. Sin embargo, lo espiritual es mucho más allá, son cosas tan simples y muchas veces tan profundas como la gratitud, como la aceptación, como la humildad de tomar algo, el agradecimiento sobre todo que es importante en todos los síntomas que estamos viviendo en este momento. O sea, ¿para qué me trae esto? ¿Para sanarme de qué? Que es lo importante. Tenemos que escoger, la persona tiene que revisar 4 etapas, en cuál de ellas. Cuando hay una situación caótica, se aparecen 4 actitudes de presentarse ante la situación. Vamos a ver, y eso son reacciones y hay que revisar cuáles son. Primero, dramatismo. Ante una situación, dramatismo. El dramatismo te lleva al victimismo. Al sistema inmunológico y al cuerpo. Queda demostrado.
Segundo, la negación te lleva a un mecanismo de defensa evitas, sobre todo en la negación evitas el discurso que permite, pero en la negación hay ausencia de discurso, ausencia de elaboración conceptual de lo que te pasa. En ese vacío se instalan los síntomas también. Eso es lo que Hammer dice, la emoción, eso se llama negación. La otra es sobreadaptación. Todo no pasa nada, todo lo que nos ocurre por algo y que si utilizamos un pensamiento negativo, perdón, pues estamos en una expectativa de que todo cambie por el pensamiento positivo. Eso se llama sobreadaptación. Asentir es que todo lo que te está ocurriendo tiene un aprendizaje para ti. Presta atención, el evento traumatizante va a disminuir y tú vayas a resolver el tema o el conflicto de una manera grande, en que la fuerza mayor se hace presente y pareciera como hay un tema que dice todo el universo se confabula en el asentir a todo, porque es una fuerza de la existencia, el asentir a todo como es, porque en el asentir es que no hay ganancias y que todo está en la impermanencia. Entonces, encontramos en un momento dado. Dependiendo de la etapa en donde estemos, vamos a tener una serie de síntomas característicos de cada etapa. Por ejemplo, en el dramatismo, vamos a tener el hígado, problemas en el hígado, problemas digestivos, problemas musculares. En el dramatismo hay depresión, en el dramatismo hay etc. En la negación hay depresión, fundamentalmente. Hay problemas fundamentalmente de huesos, porque ¿qué pasa en la sobreadaptación? La persona con el pensamiento positivo, ella se da cuenta que no es efectivo para resolver la situación y entonces se a que determinados sistemas se afecten, sobre todo los huesos, sobre todo en el sentir a todo el tema está en una ecuanimidad de tal magnitud que no está haciendo apego, no está haciendo aversión, no está haciendo produciendo adrenalina, por lo tanto se sale de los parámetros del estrés. Entonces la situación, ¿en qué modo estamos funcionando? Y dependiendo del modo que estamos funcionando, podemos desactivarlo. Tener una posición más idónea, más efectiva. Bueno, Aníbal, se nos ha ido volando el tiempo. Quisiera leer algún comentario de las preguntas que hicimos y aquí María Cristina nos dice, preguntamos cómo toman la situación o lo inesperado en la vida
cuando te afecta y no sabes qué hacer o no tienes cómo responder. Dice al principio con preocupación porque no se sabe cómo va a evolucionar. Sin embargo, luego de haberlo digerido, se busca las maneras de sobrellevar y seguir adelante. Nunca desde la victimización, sino desde ser guerreros fuertes, de hierro, forjados por el mejor herrero que es Dios. Eso nos dice María Cristina y sí tiene que ver bastante con la espiritualidad. Así es que les agradecemos mucho a todos, en especial a Aníbal, gracias a que no hubo el flujo adecuado de la banda de ancho en la comunicación. Hemos podido hacer un programa interesante, diferente, en que es tomar los síntomas como oportunidades para explicar, para que las personas puedan entender cómo nos afecta esto a todos, que eso es sistémico, y también cómo lograr tomar una situación, no en soledad, ni morirse, ni negar, sino afrontar, tomarla, mirarla, darte cuenta y tomarla como oportunidad para que te sirva a ti, también para que sirva a otros. Así es que de todo corazón, Aníbal, hay que ver, tenemos que analizar conjuntamente qué pasa con nuestra banda ancha de comunicación, que es una metáfora en el camino. Hemos avanzado bastante y es tiempo también de parar, como tú dices, analizar y ver qué podemos corregir o qué nos trae este síntoma informático en nuestras vidas. Así es que muchas gracias y nos despedimos con todos. Aníbal, un gusto siempre que estés con nosotros y a los que nos siguen.